les doy las gracias a todos que tomaron su tiempo por venir a compartir con nosotros. Nosotros aquí somos parte de la Raza Unida. Es un partido chicano-mexicano de aquí del suroeste, lo que nosotros llamamos Aztlán. Y estamos muy contentos que estamos aquí con los compañeros que vienen a darnos una presentación sobre la lucha que están llevando a cabo los maestros en México y en ciertas partes de la República Mexicana. La persona que hizo el contacto inicialmente es Ernesto, y se encuentra ahorita trayendo algunas otras personas que fue a traer para que asistieran también a la plática que tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta que alguien tenga, pero si no la hay, entonces quisiera darle la bienvenida a los compañeros, a Carmen, que viene a darnos como un testimonio de lo que está ocurriendo con los maestros y con su marido en particular, y con todo el movimiento que se lleva a cabo en México. Muchas veces es muy importante entender que lo que escuchamos en los medios de difusión de aquí de los Estados Unidos no es necesariamente lo que está ocurriendo en México, no es completamente lo que está sucediendo dentro de las diferentes luchas, y igualmente los medios de difusión no dan un reportaje claro y exacto de la lucha que se está llevando aquí en el pueblo chicano mexicano a las personas en México, porque muchas veces no hay esa claridad, y por eso nosotros pensamos que es muy importante que haya estas conexiones entre las organizaciones mexicanas y las organizaciones chicanas aquí en este lado de la frontera impuesta por los Estados Unidos. Como les dije, nos da gusto y agradecemos que están aquí con nosotros compartiendo, que están aquí con nosotros para escuchar a los compañeros, y ya se los entrego a ellos. Muchas gracias. Bienvenidos. Bien, mi nombre es Carmen Sánchez Parada, esposa de Leonel Manzano Sosa, preso político desde 2013, hoy en máxima seguridad, en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Jalisco, y detenido por razones políticas y por condiciones de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el inicio, en mayo de 2013. Hago mi presentación y después intervengo nuevamente. Le doy la palabra al compañero Leonel. Yo soy... Preséntese. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy el abogado Leonel Rivero. Estoy representando actualmente al esposo de la profesora Carmen y a otros 3 profesores más de la sección 22, y también represento a otro profesor del Estado de México. Hemos llevado algunos casos pues importantes en los últimos años, entre ellos el de Nestora Salgado, el de profesor Alberto Patistán, el caso de Atenco. Entonces ya tenemos cierta experiencia en este tipo de asuntos, y de alguna forma sabemos cómo trabaja el Estado y cómo arma las acusaciones, cómo criminaliza y judicializa la lucha social. Entonces, pues ahorita que me toque la oportunidad, tendré oportunidad de platicarles un poco de cuál es la situación. Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Tenemos presencia en varios estados del país, en 18 estados, y trabajamos con distintos sectores del campo mexicano, pero fundamentalmente con indígenas y campesinos,
estamos dando junto con los maestros la lucha, y que estamos también organizando la resistencia al despojo de territorios a indígenas y campesinos en México. Bien, compañeros, nosotros venimos hasta acá y venimos haciendo el recorrido en varias organizaciones para visibilizar cada uno de los casos de los compañeros presos políticos en México. Ahora, en el caso de Leonel Manzano Sosa, que es mi esposo, nos vemos en la necesidad de salir a exponer y de venir a contarles de viva voz lo que está sucediendo en México, porque en México hay una grave violación de derechos humanos. En México se tortura, en México se desaparece, y eso es tan grave que ha causado ya gran parte, que ha lastimado pues a la ciudadanía, hoy al movimiento. Nosotros queremos decirles que sí hay muchas personas que nos apoyan, que se solidarizan, pero no es suficiente. Es necesario buscar el apoyo internacional, es necesario que vengamos nosotros aquí para que ustedes conozcan por qué las detenciones y por qué el gobierno de México se ha hecho de oídos sordos y no quiere resolver una problemática que por cuestión, por derecho a nosotros nos corresponde que nos escuchen, y hoy nos dimos a esa tarea. Les quiero comentar, antes de entrar de lleno al tema de Leonel Manzano Sosa, qué es lo que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cómo estamos conformados en la coordinadora y por qué las detenciones. Hoy en día tenemos grandes movilizaciones en la Ciudad de México, en todos los estados de la República, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde nosotros no aceptamos la reforma educativa, una reforma que no tiene el sustento pedagógico, no tiene los elementos que a un maestro lo quieran evaluar y que quieran someter o que imponer, sus políticas con una persona al frente en la Secretaría de Educación Pública que ni siquiera es profesor. Esa es la persona que dirige la Secretaría de Educación Pública, el señor Aurelio Nuño. Y desde ahí está mal el que hayan puesto a un secretario de Educación Pública que no tiene el perfil y que no tiene el conocimiento básico de la pedagogía para poder querer imponer a los demás profesores una reforma que solamente es una reforma laboral. Y en contra de eso es lo que estamos luchando y tratando de hacer conciencia en todos los demás profesores pertenecientes al sindicato oficial. Y el sindicato oficial es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y nuestro movimiento está acuerpada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, nosotros quisiéramos hacer esa pequeña reseña para que ustedes nos entiendan por qué, a partir de que nosotros nos empezamos a manifestar en 2013, cuando se inicia y se quiere dar el primer golpe para imponer la reforma, empieza a darse las detenciones después de la primera movilización masiva del 15 de mayo de 2013, cuando nosotros siempre, el 15 de mayo que se festeja el Día del Maestro, hacemos una gran movilización a nivel nacional
y después empiezan las jornadas en los estados. Y en ese contexto, el 17 de mayo de 2013 son detenidos 5 compañeros de la coordinadora, pertenecientes a la sección 22 en Oaxaca. Después de esas detenciones se vienen otras detenciones ahora en 2015. En octubre pasado, el 28 de octubre, tuvimos otros 4 compañeros maestros detenidos, y en abril otro compañero del Comité Ejecutivo Seccional perteneciente a la sección 22, y el 10 de mayo el último compañero. Entonces, en total tenemos 11 presos políticos que realmente nosotros quisiéramos que ustedes nos vayan preguntando de cada uno de los casos o de algunas dudas que vayan teniendo, porque sí queremos visibilizar el caso de estos compañeros. En el caso de Leonel Manzano Sosa, en el momento que lo detienen, es en una tarde del 17 de mayo, y él fue desaparecido y torturado por 36 horas. No supimos de él desde el viernes, lo presentan hasta el domingo al mediodía. No nos dejaron verlo, no tuvo derecho a una defensa, no tuvo derecho a ninguna llamada telefónica para saber dónde se encontraba. Y también nosotros en el estado de Oaxaca tuvimos que hacer presión política, bloqueamos algunas calles, carreteras en el istmo de Tehuantepec para que presentaran a los 5 compañeros. En el momento que nos presentan ya públicamente a Leonel en la televisión, estaba muy golpeado, tenía bastantes señas de tortura, y también lo llevan a allá le decimos el aceido, en un lugar que es ¿cómo se llama? Su Procuraduría Federal, y lo tienen ahí, aún ahí en la Subprocuraduría, lo siguen torturando en todos los días que lo tuvieron, previo a llevarlo a la cárcel de Jalisco. En ese momento yo fui a hacer fila para ver si nos dejaban pasar y poderle ver. No nos dejaron verlo el día domingo, no nos dejaron verlo ni el día lunes, hasta el día martes nos dejaron solamente tantito pasar a los pasillos, y nos vimos de lejos y nunca más lo volví a ver hasta el día 21, que lo llevan a Puente Grande, Jalisco. Ya estaba procesado, y nosotros no teníamos las razones, los motivos por qué los habían detenido. Sorpresivamente, pues en ese momento nos damos cuenta cuando nos presentamos en el penal de Jalisco, que les estaban acusando de un secuestro y de delincuencia organizada. Y lo más delicado pues es que acusan de secuestro y acusan de delincuencia organizada de unos niños. Obviamente todo el montaje político que hicieron es para desprestigiar a los profesores, para desprestigiar al movimiento en su conjunto, y pues el Estado tiene los elementos y las herramientas al alcance, ¿no? Entonces en la televisión y en la radio hicieron todo un teatro donde dijeron que ellos eran secuestradores y por lo tanto los mandaban a esas cárceles. Así han pasado, ya 3 años ahorita. Nosotros llevamos defendiéndonos, poniendo y trayendo pruebas de que nuestros compañeros, y específicamente Leonel, pues se ha encontrado en trabajo político, y hemos comprobado en qué lugares y en dónde se encontraba en el momento que le dicen y le hacen tales acusaciones. Y nosotros ahorita estamos abonando pruebas para echar abajo lo que el gobierno y el Poder Judicial acusa. Por eso les decía, hoy es necesario visibilizar el caso, que ustedes conozcan a Leonel, que es un luchador social, perteneciente también a una organización social que se llama FACMEO,
Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, aparte de ser miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el trabajo que viene realizando Leonel hoy en día, ya estando ahí en prisión, pues se dedica a escribir poesía, que eso es lo que le reanima, le ayuda a que esté, dijera él, consciente y cuerdo con lo que pasa al exterior, porque también se olvida a veces de qué más pensar si no hay que hacer, porque así ellos le llaman a la rehabilitación a las personas y a los compañeros presos políticos que se encuentran ahí. Entonces él escribe poesía, escribe algunos documentos de análisis también, de reflexión, que vayan ayudando al proceso organizativo acá afuera. Y pues nosotros hacemos un poco la tarea también de estarle informando verbalmente lo que está sucediendo acá afuera, porque se acaba la información y se acaba también lo que hay que pensar. Como él dice, ya en un momento llega que la mente está en blanco y eso provoca que se pueda estar preocupando de más o estresando de más y dejar de funcionar su cerebro y en un momento empezar a distraerse o a perder el conocimiento, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que él viene haciendo mental para que se mantenga activo y que tenga la lucidez, pues, ¿no? Entonces ese es el testimonio de Leonel. Hay muchas otras cosas que yo quisiera contarles. Creo que también no les quisiera abrumar o enfadar tanto de repetir todo lo que Leonel ha sufrido allá. Como Leonel, a pesar de tener ya 3 años en prisión, se mantiene firme. Él siempre manda a decir que nosotros le echemos ganas, que él está combativo desde el lugar donde se encuentra. Quiero hacer el espacio para, no sé si compañero querías participar antes o seguimos nosotros hablando. No, sigan, ¿verdad? Más bienvenidos, ¿verdad? Yo sé que lo organizamos bien rapidito el evento, ¿verdad? Pero es un honor tenerlos aquí, compañeros, ¿verdad? Para que vean que pues de aquí, nosotros los chicanos, mexicanos, la raza aquí, en lo que nosotros llamamos Aztlán, enseñamos nuestra solidaridad con nuestro pueblo hermano o hermana al sur, ¿verdad? En México, ¿verdad? En particular ahorita de Oaxaca, como probablemente ustedes, ¿verdad? Que tenemos esa solidaridad y debemos de crear estos lazos solidarios, porque así es como vamos a derrotar al enemigo de todo. Entonces, sigan, ¿verdad? Sí, bien. Gracias. Pues sí, hasta ahí yo con mi participación, no sé si quiere hablar primero, compañero Francisco, o... ¿Sí? Bueno, ya le decía, yo soy Francisco Jiménez Pablo. En México soy dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Y básicamente, para decirle un poco que en México el gobierno ha empleado el delito de secuestro como un delito que efectivamente lacera a la sociedad. Entonces a todos los dirigentes campesinos, estudiantiles, populares, magisteriales que detienen, siempre van a llevar fundamentalmente por delante el delito de secuestro, porque pretenden que la sociedad los estigmatice. En el caso mío, yo también estuve preso del 2010 al 2013 en un penal de alta seguridad, y el delito que iba por delante era igualmente el delito de secuestro, que se ha hecho moda en México, que para que la sociedad diga, está bien que lo metieron a la cárcel porque es un secuestrador. Y todo ello va acompañado de toda una campaña mediática para dejarte totalmente en la lona, dijéramos allá, aparentemente sin una legitimidad de defensa ante la sociedad. Por otro lado, comentarles que la reforma educativa es una de las 11 reformas que el gobierno mexicano hizo en menos de 2 años, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, y obviamente con la complicidad del PAN y el PRD, que fueron los partidos que firmaron el Pacto por México y que permitieron que se aprobaran prácticamente las 11 reformas llamadas estructurales en México, y que de nuestro punto de vista esas 11 reformas
que hizo Enrique Peña Nieto prácticamente liquidan el pacto social que emanó de la revolución de 1910 y que se plasmó en el constituyente de 1917. Si revisamos las reformas, prácticamente el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, con las reformas de la ley del ISSSTE y con la reforma laboral, el artículo 123 de la Constitución del derecho al trabajo, prácticamente los derechos sociales que se conquistaron en la revolución del 10 fueron aniquilados de un plumazo con las reformas estructurales llamadas por Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, nosotros planteamos como Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional que debemos luchar hoy por la restitución de ese pacto social emanado de la revolución, y una de nuestras luchas fundamentales pues es esa, ¿no? Obviamente en esa lucha, uno de los, antes de continuar, una de las, creemos que se va a recrudecer en poco tiempo, es la lucha por los territorios en México, compañeros. Hoy están tratando de implementar la reforma educativa, que si bien es cierto que se aprobó en el Congreso de la Unión, el problema es cómo se implementa hoy en la práctica, y la implementación de la reforma educativa en la práctica pues está llevando a la resistencia a miles y miles de maestros, hoy apoyados por organizaciones campesinas, sindicales, obreras, populares. En el caso nuestro estamos prácticamente casi a diario movilizados con el magisterio en distintos territorios del país, porque consideramos que el problema de la reforma educativa no es una reforma educativa, sino administrativa y laboral. No se está discutiendo en ello cuáles serían las mejores condiciones para que los niños tengan una mejor educación. Tampoco se está discutiendo si el maestro tiene las condiciones óptimas para enseñar, incluso para prepararse para poder enseñar a los niños, y eso creemos que sería una reforma educativa. Se está discutiendo la eficiencia del maestro a partir de una ley que plantea correrlo si no pasa un examen, que además es un examen homologado, que no contempla las asimetrías sociales y tampoco las diferencias en costumbres y en geografía del país. Hoy viene la reforma energética, que es otra de las reformas que prácticamente entregó el país al extranjero, y que ya antes se había hecho la reforma a la ley de minería, y que hoy están concesionadas tan solo en minería 37 millones de hectáreas, que es prácticamente alrededor del 30% del territorio nacional, y 56 millones de hectáreas concesionadas en el país en distintos proyectos y megaproyectos. Y si tomáramos en cuenta que están concesionados aeropuertos, puertos en el país, está concesionado la mitad del territorio nacional, lo cual pone un grave riesgo de seguridad nacional al país. Y sin embargo el gobierno sigue entregando el país cada día. Hoy con la reforma energética prácticamente está entregando el petróleo, pero no solo el petróleo, sino toda la riqueza del subsuelo, los recursos naturales mediante distintos proyectos, fundamentalmente de minería. Y el problema de la minería es que si por los inversionistas extranjeros, prácticamente quien tiene las mayores concesiones son Canadá y Estados Unidos, luego le siguen los españoles y los franceses en concesiones mineras, y que no están yendo a invertir en el país para el desarrollo de México y de los mexicanos. Están yendo a devastar la naturaleza, porque la minería que van a practicar es minería a cielo abierto, que implica derrumbar los cerros, exhibiarla mediante el cianuro, y eso sencillamente va a acabar con toda la naturaleza, va a contaminar ríos, mantos acuíferos, las presas hidroeléctricas que se están planteando para producción de energía para vender al extranjero, e incluso producción en el país, en el que el país ya no va a producir energía y le va a poner el negocio a los españoles y a los inversionistas extranjeros en charola de plata, porque ellos solo van a producir y el gobierno mexicano les va a comprar y nos los va a vender mucho más caro a los mexicanos la energía. Todo eso implica la reforma energética, compañeros. Esto implica que se quieren hacer presas eólicas, termoeléctricas, y ello pues implica el uso de una gran cantidad de recursos naturales como agua, viento, aire, territorio. Y curiosamente, hoy con el decreto de la creación de las zonas económicas especiales en México, que fundamentalmente se van a aplicar del puerto de Lázaro Cárdenas al puerto Madero de Chiapas, que va prácticamente a entregarle todos esos territorios a la inversión extranjera para que ahí hagan lo que quieran.
y aparte que hagan lo que quieran, el gobierno les va a dar incentivos como exenciones fiscales, además de generar infraestructura con recursos públicos para que los inversionistas tengan mejores condiciones de invertir. En ese marco pues estamos dando una lucha como Coordinadora Nacional, junto con otras naciones que creamos en México, el Frente Indígena y Campesino de México, y creemos que hoy uno de las luchas que estamos dando es cómo México regula o legisla en materia del derecho a la consulta de los pueblos originarios. Toda esta parte de la que les hablo está curiosamente acentuada en los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, lo que implica el despojo ahora, aparte que en la conquista nuestros compas fueron enviados a las tierras más alejadas del país, menos productivas y geográficamente más accidentadas, ahora aún nos quieren descorrer nuestros compañeros de esas zonas. En ese sentido se hace importante la solidaridad, y creo que esto es un punto importante, la solidaridad con ustedes, tomando en cuenta que México es un gobierno candil de la calle, que le gusta presumir hacia afuera, aunque hacia adentro nos tenga jodido, ¿no? Tomando en cuenta esa posición del gobierno que viene a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y plantea que va a armonizar las leyes mexicanas con los tratados internacionales, porque México es un país que nunca se niega a firmar los tratados internacionales que le pidan en la ONU. Si le dicen que firme el tratado porque vamos a vivir como Alicia en el País de las Maravillas, también lo firma, pero el problema es que no lo cumple. Somos un país de leyes que son letra muerta en México, y en ese terreno, por ejemplo, en el caso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, México ratificó el convenio 169 en 1991, en el que, entre otras cosas, obliga al gobierno mexicano a que todos aquellos proyectos que administrativamente o legislativamente alteren la vida de los pueblos, debe haber una consulta y que los pueblos decidan si se hace tal o cual proyecto, que pueden ser autopistas, presas hidroeléctricas que inundarían sus tierras cultivables, minería. Sin embargo, el gobierno en México no hay ley de consulta, a pesar de que México firmó el convenio. Hoy estamos planteando que como vía democrática el gobierno mexicano debe elegir entre continuar por la vía del autoritarismo imponiendo las cosas o dar una oportunidad a que el país transite por la vía del acuerdo político, porque de lo contrario pues vamos derechito hacia la explosión social, porque es obvio que los campesinos, los indígenas, como hoy los maestros, no se van a dejar despojar de sus derechos y de su forma de vida, ¿no? En ese sentido creemos que una de las tareas inmediatas hoy es la lucha por el derecho a la consulta de los pueblos. Para ello pues sí requerimos la solidaridad de ustedes acá, nuestros hermanos de este lado de la frontera. A México le pesa mucho que haya una denuncia internacional, y en ese sentido a nosotros nos ayuda mucho las manifestaciones que se puedan hacer acá en México, en el consulado, en las embajadas de Estados Unidos, y también estamos promoviendo hacia otros países, porque creemos que es la única forma en que el gobierno va por lo menos entender. Aparte de eso, pues nos toca a nosotros dar las luchas concretas en México, y que la estamos haciendo cada día, compañeros. La desaparición de los 43 estudiantes los primeros 5 o 6 días en México, el gobierno mexicano decía que era un asunto que era facultad del gobierno de Guerrero, y que por lo tanto él no se iba a intrometer en los asuntos del estado de Guerrero, puesto que él era gobierno federal y el estado de Guerrero era autónomo y soberano. Después de 6 días preciosos que se perdieron y que pudieron ser vitales para la búsqueda de los 43 estudiantes, fue la presión internacional la que obligó al gobierno mexicano a que dijera que iba a intervenir. La declaración de la CID, la declaración de la ONU, la declaración de la Comunidad Económica Europea, e incluso vino a actuar hasta cuando Estados Unidos dijo que era un asunto que le preocupaba, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de gobierno que tenemos, que procura que da bien hacia afuera, aunque pues ya vimos los resultados. No se encontraron a los estudiantes, corrió a la Comisión Interamericana que estaba coadyuvando en las investigaciones para encontrar a los estudiantes. Hoy sigue insistiendo en la teoría de los incinerados, aunque no puede demostrarlo científicamente que se incineraron los estudiantes. Y bueno, ese es el tamaño de las cosas. Hace pocos días yo decía en uno de nuestros comunicados de la coordinadora, nunca vimos un despliegue militar y policíaco para buscar a los estudiantes en México
como lo vimos el despliegue de miles de policías desplegados en Chiapas para reprimir a los maestros. Jamás vimos el concurso de tanques de guerra, helicópteros, bombardeando gases lacrimógenos desde el aire para golpear a maestros y padres de familia, como lo vimos en este caso contra los maestros, y no lo vimos para buscar a los estudiantes, y hasta el día de hoy se niegan a nuevos métodos de búsqueda que permita que esa desaparición de los 43 muchachos, que fue la gota que derramó el vaso de agua, porque no son los únicos desaparecidos en México. Hay 34.000 desaparecidos en el país que no se sabe dónde están, según las ONGs, y que el propio gobierno mexicano ha reconocido la existencia de 25.800 desaparecidos. Que el propio gobierno mexicano reconozca que hay 25.800 ciudadanos mexicanos desaparecidos es grave, pero que tampoco hay una política para la búsqueda de esos ciudadanos que sencillamente están desaparecidos y que tienen la incertidumbre a miles y miles de familias, compañeros. En ese sentido, pues, compañeros, estamos acá, porque bueno, aparte de los presos, de los maestros presos, hay un padrón más o menos de 650 compañeros en las cárceles, que incluyen estudiantes, autodefensas, policías comunitarias, maestros, campesinos, obreros, que están en las cárceles simple y sencillamente porque no estamos avalando la política del Estado, que cada día concentra la riqueza del país en menos manos, a costa de millones de mexicanos en la pobreza. Enrique Peña Nieto dijo que con la Cruzada Nacional contra el Hambre iba a desaparecer la pobreza y el hambre en México, y no solamente no ha desaparecido, sino que hoy, a 3 años de gobierno, el mismo Coneval dice que tenemos 2 millones más de mexicanos que antes no estaban en la pobreza y hoy están ya calificados en niveles de pobreza. Entonces cada día vamos para peor en México, compañeros. Estamos acá pidiendo la solidaridad de ustedes porque entendemos que tenemos que gritar hacia afuera para que nos hagan caso hacia adentro. Hay miles de presos. Está el caso del compañero Rubén Sánchez Sarabia, que es un compañero de Puebla, líder de vendedores ambulantes ahí, que por el hecho de ser una organización que nunca se ha supeditado al gobierno poblano ni al gobierno federal, ya estuvo 12 años en prisión del 89 al 2001, en una prisión federal. Después de 12 años se logró que saliera preliberado, y ya cuando le faltaban 2 meses para que terminara su sentencia de 25 años de prisión a la que estaba condenado, le revocaron el derecho a la preliberación y lo volvieron a meter a la cárcel, argumentando que no había cumplido las condiciones de preliberación, y hoy se encuentra en la cárcel nuevamente. Bueno, y son de los casos emblemáticos, como decía la compañera Carmen, el caso de Leonel Manzano y los maestros, el caso de Oscar Neri Hernández, maestro también, el caso de Rubén Sánchez Sarabia. Aparte de eso, cientos de compañeros asesinados. En el estado de Guerrero, tan solo en 2 años asesinaron a 15 luchadores sociales, compañeros. O sea, no asesinaron a cualquier gente, sino líderes de organizaciones sociales que cuestionaban al gobierno fueron asesinados en menos de 2 años. Y esas muertes siguen hasta el día de hoy impunes. En el caso nuestro, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, hace 2 años, el 4 de junio del 2014, nos asesinaron al compañero Antonio Esteban Cruz, que se oponía a la construcción de presas hidroeléctricas en Puebla, donde está concesionado prácticamente todo el territorio para minería y presas. Entonces, si vemos, compañeros, pues hay una situación difícil en México. Las mal llamadas reformas estructurales prácticamente han planteado la entrega del país a las compañías transnacionales, a la inversión extranjera. Hoy están planteando, porque los inversionistas no están conformes con la reforma energética, porque en la Constitución aún existen candados que no permiten el despojo abierto de las tierras a indígenas y campesinos. Y hoy están planteando los inversionistas al gobierno mexicano que haga una reforma agraria que liquide totalmente los pocos candados que quedan en la Constitución para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras. En ese sentido, pues sí nos quedan batallas, seguramente lo van a hacer porque tenemos senadores y diputados que solo saben levantar el dedo. Ha pasado los casos chuscos como la propia reforma educativa, que es una glosa grandota de más de 150 hojas, y los diputados lo aprobaron en menos de 12 horas, compañeros. En 12 horas no lees lo que era la reforma educativa. La reforma energética son 170 artículos y lo aprobaron en 2 horas en el debate del Pleno.
Eso implica que los muchos diputados ni siquiera conocen lo que están aprobando, pero que ese es el parlamento que tenemos en el país, que aprueba leyes que ni siquiera conoce, compañeros, y que van en demérito de la población y de los ciudadanos mexicanos. Yo voy a terminar mi intervención, compañeros, para no abrumarlos, como dice Carmen, en una exposición rápida y general, que bueno, venimos aquí porque requerimos del apoyo de ustedes. Sabemos que en ustedes pues persiste la preocupación de las tierras donde somos originarios, y que al final de cuentas somos hermanos los que estamos de aquel lado y de este lado de la frontera, y que la idea es cómo podemos ayudarnos para continuar esta lucha y que no continúe la política de saqueo, de despojo, de pobreza y de miseria que hay en el país, compañeros. Y ahí dejo mi intervención. Bueno, buenas tardes nuevamente. Como les decía, mi nombre es Leonel Rivero. En principio, para hablar del tema legal, lo que yo les pediría que lo escuchen con una mente abierta. No hay una comparación del sistema legal norteamericano con el sistema legal mexicano. No hay ningún tipo de comparación, y eso nos generó mucho conflicto en el caso de la ciudadana Nestora Salgado. Como ustedes saben, es ciudadana norteamericana, también ciudadana mexicana, y las ocasiones que tuve oportunidad de platicar con periodistas o con gente de aquí de Estados Unidos, o que visité a su familia en Seattle, siempre había una confusión porque querían comparar el sistema norteamericano con el sistema mexicano. Entonces no hay ningún tipo de comparación. O sea, no podemos partir de entrada. Lo que aquí es fiscal, allá es Ministerio Público. Aquí en México no hay cortes, son juzgados, no hay jurado, es juez, no se lleva a cabo en una sola audiencia, 2 audiencias, sino son infinidad de audiencias. El hecho de que no se presenten los testigos del Ministerio Público, que aquí se conocen como la Fiscalía, no es objeto de desestimar un caso, sino que hay infinidad de oportunidades para que se presenten. Entonces no puede haber un punto de comparación. De ahí yo puedo explicar la situación general, pero sin que ustedes tomen como base el sistema norteamericano, porque entonces no quedaría entendido. Como decía Francisco y también la profesora, en México desde hace muchos años, quizá en los 80s, el Estado empezó a recurrir a las acusaciones contra los defensores sociales, contra activistas, y en los 80s también contra grupos que todavía estaban en la lucha guerrillera, y las acusaciones principales que en los 80s se hacían eran de disolución social y terrorismo, porque era de alguna forma lo que asustaba a la población, estigmatizaba. Después en los 90s se utilizó mucho la acusación de violación y de homicidio, era lo que más se acusaba a las personas. A partir de finales de los 90s y en adelante se empezó a utilizar cada vez más la acusación de delincuencia organizada y de secuestro, porque no podemos negar, hay una cuestión, un fenómeno que no se puede negar en México. El secuestro es un delito grande, inmenso. Yo creo que hay muy pocas familias en México que no han sufrido en carne propia, pero sí de manera indirecta o hasta conocido de una amistad que ha sido objeto de un secuestro físico o incluso un secuestro virtual. Entonces es un delito que ha lastimado a la sociedad mexicana, que definitivamente lo que genera es sentimientos encontrados y sobre todo sentimientos de condena. Entonces, bajo esa premisa, si a una persona la acusan de secuestro, pero si además la exhiben mediáticamente, la exhiben en la televisión, dan su nombre, la exhiben y dan su nombre en los noticieros, pues lo que genera en la sociedad es un rechazo. O sea, al ver a la persona, la sociedad, ¿qué es lo que siente? Pues que se siente sentimientos encontrados y no se pone a meditar si efectivamente esa persona puede ser culpable de un secuestro, sino que lo que se viene a la mente y son sentimientos de odio, de ira, porque finalmente se refleja el sufrimiento directo o indirecto que ha padecido la sociedad, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué es lo que sucede? Pues ya hay una condena mediática. Previa a una condena judicial y previamente a que una persona haya sido juzgada por un juez y encontrada culpable y que le haya brindado la oportunidad de defenderse, ya mediáticamente ya está condenada. Y esa condena se extiende no solamente a la persona, sino a los familiares.
automáticamente la familia queda estigmatizada, ¿no? O sea, y mucha gente no se pone a pensar si efectivamente es o no es culpable. Pero eso también tiene una carga muy fuerte contra los jueces. O sea, es una carga muy fuerte contra los jueces porque les genera una presión. Los jueces ya no van a analizar objetivamente el caso, sino siempre van a tener la presión social de si es o no es si es o no es culpable. Hay un principio de derecho que se aplica en todas las legislaciones del mundo, y aquí se conoce, no sé si el término correcto, bueno, en español es la duda razonable. O sea, ¿qué significa? Que necesariamente tiene que el fiscal aquí en Estados Unidos tiene que probar la culpa, la responsabilidad de la persona. Si hay una duda razonable, el jurado tiene que dejarlo decretar que es inocente, o al menos que no se llegó a un acuerdo en cuanto a su culpabilidad. Ese mismo principio aplica en México, la cuestión de la duda razonable. Pero ¿qué sucede realmente? O sea, por ejemplo, el caso del esposo de la profesora, del profesor Leonel Manzano Sosa, en el proceso ya se logró demostrar que él fue torturado y que a través de la tortura se obtuvo su confesión, que aceptó él haber participado en el secuestro, haber sido uno de los que planearon el secuestro, y además acusó a otros más de las personas que fueron detenidas. Pero esa aceptación y ese señalamiento se hizo a través de la tortura, y ya quedó acreditado en el proceso que el profesor fue torturado. Incluso el mismo juez, un juez constitucional, ya ordenó al juez que está llevando a cabo el proceso que desestimara, o sea, que anulara esa prueba, que la confesión no puede ser tomada en cuenta, esa declaración no puede ser tomada en cuenta porque fue tomada bajo tortura. Por sí mismo, esa prueba en otros sistemas judiciales, por ejemplo aquí en Estados Unidos, sería la base suficiente para que el profesor fuera dejado en libertad. ¿Por qué? Porque ya no solamente hay pruebas, y la fiscalía utilizó pruebas ilegales, sino además la prueba principal sobre la cual se genera la acusación ha quedado desvanecida, y también ya se da el origen a la duda razonable. Sin embargo, bueno, en México no sucede, no hay esa situación. Se está llevando a cabo el proceso, como dijo la profesora, se están ofreciendo pruebas. Hoy hubo una audiencia, pero como toda esta política de criminalización y judicialización de la protesta social no solamente tiene que ver, las acusaciones de secuestro es una parte de la política. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es trasladar a las personas a lugares lejanos de su domicilio, a más de 1000 kilómetros, trasladándolo a Estados Unidos, al sistema métrico de Estados Unidos, a más de 600, 800 millas, los traslada de su lugar de origen. Los trasladan a prisiones de alta seguridad, en las cuales los familiares solamente pueden visitarlos una vez cada 10 días. Una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días, tienen derecho a una llamada de 10 minutos cada 8 o 10 días, depende, los sistemas cambian. Como abogados nosotros solamente tenemos la oportunidad de visitarlos a los varones 1 hora y media en un penal de alta seguridad, pero además no podemos ingresar ni siquiera un pedazo de lápiz, ni siquiera ni esta cosita de hoja. Entonces no tenemos ni mucho menos expedientes. Entonces es muy difícil preparar una defensa, porque pues por un lado tenemos muy poco tiempo, 1 hora y media, aunado a que no se nos permite ingresar ningún tipo de documento ni bolígrafo, pues no podemos tomar notas. Entonces todo tiene que quedar en la cabeza, y eso es muy difícil, porque además tenemos que pasar un filtro de seguridad que no es fácil. Tenemos que trasladarnos, al igual que la familia, hasta el profesor fue detenido en Oaxaca, está en Guadalajara, nuestra oficina está en la Ciudad de México, entonces tenemos que trasladarnos necesariamente hasta Guadalajara. Y pues es muy complicado generar una defensa desde esa manera. La compañera Sara Altamirano, ella está también en un penal de alta seguridad, pero para mujeres, y esto es más difícil porque con ella tenemos solamente 45 minutos. Entonces imagínense, ella estaba en Tepic, entonces nosotros nos trasladamos de la Ciudad de México para hablar con ella 45 minutos, pues necesariamente tiene uno que quedarse una semana. Eso pasaba con el compañero Francisco, él también estaba en Tepic. Para
platicar un poco y orientarlo y ponernos de acuerdo en su defensa, pues tenemos que trasladarnos, al menos quedarnos una semana en Nayarit, y para poder pasar 45 minutos por día. Entonces, eso no solamente desgasta física y emocionalmente a la familia, genera un desgaste también económico brutal. ¿Por qué? Porque para sostener una defensa de esa naturaleza, pues necesariamente se requieren recursos. Quedarse una semana varado en una ciudad para estar 45 minutos, pues necesariamente se requieren recursos económicos. No hay muchos abogados que lleven este tipo de casos, entonces sí hay una serie de problemas. Entonces, toda esta política de criminalización de la protesta social y de judicialización también a partir de las condiciones en las cuales no se respetan los derechos humanos de los presos, digamos, debido proceso, que tengan derecho a una defensa adecuada, que se respete el principio de presunción de inocencia, que es un derecho universal, pues todo eso menoscaba realmente o genera pocas posibilidades de una defensa efectiva. Entonces, todos esos obstáculos toda esta política la ha venido utilizando y la ha venido además perfeccionando el Estado. El Estado la ha venido perfeccionando a lo largo de los últimos 15 años, o sea, cada vez ya es algo común, es un común denominador que los presos los mande a prisiones de alta seguridad. Entonces, también hay una crítica hacia las organizaciones. Hay una crítica en el sentido de que mientras el Estado ha perfeccionado sus métodos de represión y de judicialización y de criminalización de la protesta social, las organizaciones sociales se han quedado en lo mismo, en el discurso, en ser reactivos pero no propositivos, en no darle a veces una importancia a la defensa. Se sigue generando un menosprecio hacia la defensa legal. Siempre, aún hoy en día, por ejemplo, la sección 22, y hay que decirlo con todas sus letras y con toda la responsabilidad, siguen menospreciando la defensa legal. Ellos siguen apostándole a que solamente la movilización social los va a sacar. Y tenemos presos que tienen 3 años y están en prisiones de alta seguridad, pero además las condiciones en las que están los mismos presos. O sea, las condiciones, ¿cuáles son? Aislamiento. Normalmente tienen muy poco tiempo cuando les dan 1 o 2 horas al día que pueden estar, pueden salir de su celda. Bueno, eso mejor que nadie lo puede explicar Francisco. Él estuvo en un penal de alta seguridad. Pero bueno, hay situaciones que así está en el país y que se van. Nuestro punto de vista es que esto se va a agudizar más y que también hay necesidad no solamente de venirlo a exponer fuera de México, de exponerlo con toda la responsabilidad, porque también es importante, también recalcar una cosa: en este momento hay una lucha propagandística. No solamente el Estado está generando propaganda, también se genera del otro lado propaganda. Se han magnificado cosas o se han invisibilizado cuestiones. Y eso yo creo, desde mi punto de vista también, que el Estado tiene mayores recursos para ganar una guerra propagandística. Entonces también tenemos que asumirlo con la debida responsabilidad, porque el hecho de que de manera irresponsable, yo no estoy diciendo que en este momento suceda, pero que de manera irresponsable en algún momento se está abusando también del discurso de la desaparición. O sea, hay situaciones que están desapareciendo gente, y eso es muy grave, porque si ya vimos que al Estado no le importa desaparecer a 43 estudiantes, no le importó pagar un costo, decir que en algún momento una persona puede ser desaparecida cuando la organización o la familia sabe que está presa, le está dando también una carta blanca al Estado, porque al final está bajándole el nivel de costo político. El mismo hecho de decir que está desaparecido. Entonces, hay situaciones graves, hay una crisis también, no hay esfuerzos organizativos, siempre los ha habido, pero creo que en este momento también es importante que la base, como se está viendo ahora, la base social, la base de los profesores, es la que está tomando las decisiones. Las decisiones las tienen que tomar las bases. Eso es sumamente importante. Entonces, cerrando con mi intervención,
las cosas no están fáciles, la criminalización y judicialización de la protesta social se va a agudizar. Se requiere no solamente la movilización política, es importante, pero también la parte jurídica y viceversa. O sea, no puede ser una sola, no puede ser ni política, tampoco puede ser solamente jurídica. Es un esfuerzo, es una suma de voluntades, es una suma de esfuerzos, es multidisciplinar. Incluso la defensa legal no es suficiente, se requieren disciplinas adicionales que puedan abonar a una buena defensa. Entonces, tenemos un reto por delante también, y parte de ese reto y parte de esa responsabilidad tiene que ver con visitas como estas, con esfuerzos como estos de venir y de primera mano expresarles a ustedes lo que está sucediendo. Y en ese sentido, como decía la profesora, si ustedes tienen algunas dudas, pues con gusto se las podemos aclarar. Gracias. Yo creo que yo tengo un comentario y es algo que ya había mencionado yo antes. Yo creo que para nosotros como organización y como individuos, miembros del Partido de la Raza, es muy importante que haya esa relación entre las organizaciones que están luchando en México y las organizaciones que están luchando aquí. Porque aquí también hay organizaciones que nada más se prestan al sistema y le tratan de decir a la gente que todo está bien, que lo único que tienen que hacer es votar por Bernie o votar por Hillary o votar por el menso de Trump en algunos casos. Pero quiero enfatizar yo que es muy importante que haya esa relación para que en México se conozca la historia que se vive aquí, en este lado de la frontera, que no todos vivimos en Disneylandia, y para que nosotros también conozcamos la realidad y la urgencia que existe en México en todas estas faltas que están ocurriendo por cuestión de la corrupción y el imperialismo yanqui y extranjero que está invadiendo a México. Sí, muchas gracias, primeramente, muchas gracias. Yo creo, no soy la única, pero creo que esto nos ha abierto mucho los ojos de lo que está pasando, porque nosotros también aquí oímos lo que las noticias ponen, ¿verdad? Y sí, precisamente de hace unos cuantos meses, precisamente en mayo, me acuerdo haber visto algunos reportajes sobre las manifestaciones. Y no son claros, nada más dicen los maestros están haciendo destrucción de esto, los maestros se rehúsan a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? No recibimos cosas precisas que de veras están pasando, no como lo que ustedes nos están diciendo. Creo que, no sé, ¿verdad? Yo creo que de nuestra junta, de nuestra organización, porque yo también soy miembro de la Raza Unida, podemos hablar de como dice mi hermano, aquí nos pintan, y sí son los medios de comunicación, sí son las noticias, los periódicos y todo eso. Por eso nosotros tenemos que escribir artículos, tenemos que hablar con gente, tenemos que saber con certeza qué es lo que está pasando y poder pasar la voz y decir, pues no, lo que están haciendo ahorita en México es esto, lo que están haciendo aquí ahorita es eso, ¿verdad? No nada más confiar en esos medios de comunicación, ¿verdad? Que nos dan. Y eso es lo que les quería preguntar. Ustedes vienen a pedir nuestro apoyo y nuestro apoyo nosotros se los podemos dar. ¿De qué manera? Pues en primer lugar yo creo que hoy es importante que ustedes puedan escribir alguna carta, algún mensaje que vaya directamente al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también que pueden escribir cartas que vaya directamente a cada uno de los presos, en este caso directamente, pues en este momento a Leonel Manzano Sosa, que es quien tenemos la autorización porque es mi esposo,
Y también la solidaridad, ¿por qué no decirlo? En todos los aspectos. Si ustedes pueden dentro de su organización hacer una colecta, pues nosotros estaríamos encantados porque, como bien dijo el abogado, los traslados, para empezar, los traslados son elevados, muy costosos. Y nosotros tenemos como familiares que limitarnos a dejar una visita pasar y no estar yendo todas las visitas porque es un costo muy alto, económico, y aparte nosotros a nuestro familiar tenemos que hacerle un depósito en la cuenta para que se mantengan cada 15 días. Obviamente en el caso de Leonel no se compra muchas cosas que les pueden dar el mismo penal, como el jabón, la pasta dental o cosas así, pero no puede vivir a lo mejor sin un pan porque no se llenan de comer. Entonces va distribuyendo su poco dinero que se le puede dejar de tal forma que le aguante hasta la siguiente visita que yo voy, dejando una. Y también en el caso de la defensa, pues nosotros también tenemos que estar apoyando la defensa para que logremos que ellos se trasladen. Y entonces eso nos genera un desfalco económico terrible. Aparte yo no estoy empleada, tengo 3 hijos y eso es muy costoso. Entonces pues prácticamente hoy en día pues estoy sola como madre haciendo también el papel de padre. No podemos decir que sustituyo, pero sí tengo que hacer la aportación económica en casa y en muchos otros aspectos, ¿no? También en la educación. Y quería también comentarles que pues para todo eso nosotros sí pedimos su solidaridad en todos los aspectos, ¿no? Eso sería con respecto al tema de los presos. No sé si los compañeros quieran agregar en qué otra forma podemos pedir también la solidaridad para que ustedes estén conociendo de cómo nos pueden ayudar y concretamente a dónde vamos a aterrizar ese apoyo, ¿no? Sí, yo creo que... Piensa que pueden dar más información porque así puedo compartir información en Twitter más y luego de allí puedo transferirlo a Google Plus. Si escribe más usted y alguien que te ayude a que pongan las palabras. Ah, sí, claro. Sí, porque así puedo, porque ahorita desde hoy estoy compartiendo en Twitter y Google Plus. Así es. En adición de Facebook. Oye, ¿qué explicación te dieron por qué lo pusieron en la cárcel? Lo que pasa es que la explicación política y la explicación, el tema por qué está él en la cárcel, es porque él es un activista y un luchador social. Él desde que estaba estudiando en la preparatoria, él ya tenía participación en las diferentes movimientos estudiantiles. Nosotros en la preparatoria hicimos una gaceta estudiantil, una revista estudiantil, y nuestra organización en ese momento se llamó Organización Social y Cultural Universitaria, OSCU, y estuvimos organizando a muchos jóvenes, hacíamos casas de estudiantes y estábamos dándoles alojamiento a los estudiantes que venían de las comunidades y no tenían recursos para vivir en casa rentada. Entonces nosotros buscábamos casas para que pudieran ellos vivir y les buscábamos apoyo para materiales, para comida, y fuimos construyendo varias casas de estudiantes en el 94, 96, y desde ahí empieza fuertemente la lucha con el trabajo que hacía Leonel, y a partir de eso pues obviamente nos deja un legado, ¿no? Que hoy, a pesar de que está preso, pues nos deja esa tarea de que nosotros sigamos manteniendo la organización social. Yo les mencionaba hace rato que él es cofundador de la organización social Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, aparte del movimiento magisterial. Entonces en FACMEO nosotros hoy asumimos la responsabilidad de nuestra organización también, porque no está él y no están los demás compañeros pertenecientes a nuestro movimiento. ¿Pero qué te dijeron exacto? ¿Por qué lo pusieron en la cárcel? Porque a él lo acusan de secuestro y de delincuencia organizada. Y eso, como yo les explicaba, es falso. No hay... ¿Pero qué secuestró?
No, Leonel no ha secuestrado, él no es un secuestrador, él no ha hecho ningún acto delictivo, él solamente se ha dedicado a la organización de muchos descontentos a nivel del Estado, a nivel nacional inclusive, pero no es la acusación lo que tenemos que ver, sino el Estado buscó qué delito cuadrarle, qué delito imponerle para que pueda estar encarcelado. No presentan ni siquiera quién es la persona que lo acusa. Entonces no sabe quién acusó. No, a Leonel no señala a nadie quién lo acusó. Sí, por supuesto, al señor Manzano lo acusa el hermano de uno de los oligarcas más famosos en México, de apellido Gutiérrez Candiani. Gutiérrez Candiani era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial es donde están los hombres de negocios más poderosos de México, y lo acusan a Leonel de haber secuestrado a uno de los sobrinos de ese. Pero ya le expliqué, compañero, no sé si no me di a entender de que el problema es que a la gente la acusan de secuestro. La acusan de secuestro para encarcelarla, pero no necesariamente la acusación implica que son responsables. El Estado está utilizando las acusaciones de secuestro para criminalizar y para judicializar la protesta social. O sea, si usted está, a ver, le pongo un ejemplo, si usted está participando, si usted está protestando, el gobierno lo que hace es te acuso de secuestro, te presento en la televisión y digo que eres un secuestrador peligroso y te meto a una prisión de alta seguridad. ¿Cómo se llama su organización y tiene una red usted? No tiene red? No. Todavía no. Sí, porque así puedo estudiar más y pasar más información. Ok. Sí. Pues bueno, no yo sé creo si... que yo nomás quería agregar, hay creo dos formas fundamentales en que nos pueden apoyar, y la principal es que ustedes de este lado, así como, bueno, yo entiendo que son partido de la raza unida, ¿no? Que el esfuerzo organizativo que ustedes hacen acá pueda materializarse en la solidaridad, fundamentalmente la protesta política. Si ustedes, por ejemplo, van aquí al consulado a hacer una manifestación, eso nos ayuda, créannos, un montón, compañeros. Si ustedes hacen, eso sería una parte, y la otra sería que nos ayuden a la campaña de ponerle, de que conozcan a nuestros presos, no como lo plantea el Estado. Porque como dice la compañera, ustedes van a ver en los medios de comunicación que los maestros desquician la Ciudad de México, que están alterando el orden de la vida cotidiana en el país, que están haciendo desmanes en las manifestaciones. Hay un caso concreto el día de antier, se hicieron manifestaciones en todo el país, y en el caso de Chiapas nuestra organización marchó en más o menos 6-7 puntos junto con los maestros. Y en una ciudad, la ciudad de Palenque, Chiapas, a lo mejor alguien lo ha oído mencionar, iba la marcha de compañeros y mandaron a 10 gentes encapuchadas que cuando la marcha pasó asusaron a la población, a la sociedad en la ciudad, y saquearon una tienda Coppel. Se llevó pues ya la gente asusada, se llevaron refrigeradores, la ropa, saquearon pues la tienda Coppel. Y en la misma tarde la Fiscalía General del Estado aprendió a 43 personas, y a sabiendas de que no era el Movimiento Campesino Regional Independiente, que es miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, difundieron en los medios que el Mocri Sempa, Movimiento Nacional, había saqueado la tienda Coppel y que tenían 43 presos. Se les cayó el teatro porque nosotros hicimos un boletín de prensa en el que decimos, a ver, demuestren que de los 43, ni uno solo de ellos son compañeros nuestros que están en la cárcel. Sí, entonces el gobierno está utilizando distintos medios para hacer este tipo de actos, como el caso de los maestros rapados en Comitán hace 8 o 10 días también. Resulta que quienes los raparon es una organización priista que le hace el favor al gobierno de hacer este tipo de desmanes. Sin embargo, los medios de comunicación dijeron que era la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que había trasquilado a los maestros por no estar participando en el paro. Y esos maestros que fueron peloneados son maestros paristas que están en el paro, que están en la huelga,
Bueno, se les cayó el teatro, pero eso lo sabemos muy pocos, porque las cadenas nacionales de televisión lo dijeron en un principio, pero ya cuando se les cayó el teatro no desmintieron lo que ya habían dicho, así se quedó en la opinión generalizada de la gente. Lo mismo pasó ayer. Nosotros obligamos de alguna forma al gobierno del estado a que admitieran públicamente que no éramos nosotros, y ya el día de hoy mismo ya salen las notas de la Fiscalía General de Chiapas diciendo que efectivamente nuestra organización no participó en los desmanes, ¿no? Pero hacen esto porque ellos quieren separar el movimiento popular del movimiento magisterial. Entonces a nosotros nos ayuda mucho que efectivamente ustedes nos den ahorita más que nada un correo electrónico, una página, y nosotros estaríamos alimentando información ahí para que ustedes nos ayuden a difundirla. No tenemos otros medios de comunicación, no tenemos televisión, no tenemos radio, a excepción acá de MP, KF, que nos ayuda a difundir. Pues los grandes consorcios televisivos y radiofónicos y medios escritos no están de nuestro lado, y entonces requerimos que ustedes nos ayuden en esas campañas de información, que se conozca que Leonel Manzano, que Rubén Sánchez Arabia Simitrio, que nuestros muertos como Antonio Hernández Cruz, Antonio Díaz Vivar, que son asesinados, se sepa que son compañeros que no murieron por delincuentes, sino murieron en la lucha, y que nuestros presos no son secuestradores, sino luchadores sociales. Entonces son, creo, dos formas fundamentales en que nos pueden ayudar: la difusión y las manifestaciones que pudieran ustedes hacer de este lado de la frontera, bien en los consulados donde ustedes consideren pertinente que nos ayude a difundir estas luchas. Y ya si en un segundo momento pudiéramos hacer a lo mejor intercambio, que ustedes vayan a México y conozcan nuestras luchas, creo que también sería fundamental en esta solidaridad que les estamos planteando, compañeros. Yo nací en Tijuana, pero hablo más Spanglish que español. ¿Usted tiene correo electrónico que pueda comunicar para...? Sí, tenemos. Ahorita lo dejamos para que... Sí, porque así puedo dar más información. Es muy importante que la gente sepa. Claro. Y si ustedes nos dan un correo, estaríamos alimentando la información. Entonces sugiere que vayamos al consulado de México aquí en Los Ángeles. El día de mañana va a haber una concentración en el consulado de aquí de Los Ángeles a las 6 de la tarde, y también les hacemos la invitación si están para que nos acompañen allá en yo la verdad no sé, en el consulado. Pues yo creo que hasta aquí dejaríamos la participación de nuestra intervención, y pues les queremos agradecer también el que nos hayan escuchado, y queremos que hagan extensiva nuestra información, y que pues en un momento con más anticipación pues podamos hacer una reunión más amplia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que también es importante si nosotros podremos escribir algún artículo para nuestro periódico que tenemos, pero ustedes también nos podrían escribir un artículo, claro, y mandárselo a Ernesto, sí, o mandarlo al website de la Raza Unida, para que así podamos nosotros también publicarlo. Ahí tenemos nuestro newsletter que repartimos y tratamos de distribuir por el internet, y también en forma hard copy, como dicen en inglés, en forma de periódico. Porque los invito también a que si quieren escribir un artículo, lo escriban. Ya nos estamos preparando para el próximo edición, que yo creo va a ser para julio. Claro que sí. Okay. Pues nos llevamos los correos y ahí nos ponemos en comunicación. Y el nombre...